llega un momento fundamental en el ministerio de Cristo Jesús, cuando decide elegir a aquellos que serán sus más cercanos colaboradores. La iniciativa obviamente viene de Él. Dice ahí textualmente, Marcos 3:13, llamó a los que Él quiso. Quizá no fueron los mejores, o los más intelectuales, o los más sabios. Sencillamente, dice el Evangelio, a los que Él quiso, a los que Él vio conveniente que serían esos colaboradores. Y dice ahí efectivamente, lo siguieron. Otras traducciones dicen, para que estuviera con Él. Es decir, comienzan a familiarizarse en la amistad, en la cercanía, en la vida de Jesús. Verso 14, capítulo 3, verso 14 ahí de San Marcos. Dice, para que estuvieran con Él y mandarlos a predicar. Primero es sumergirse en su estilo de vida, familiarizarse con su mentalidad, y entonces los capacita para enviarlos, para que sean portadores de esa enseñanza, de ese mensaje de salvación. Y añade, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros, al mal. Eso se va a corroborar durante su ministerio. Por ejemplo, van con la autoridad de Jesús, los envió. Vayan, hay palabras claves. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 16, va a decir ahí, yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué les dice con esas figuras? Habrá peligros, habrá riesgos, amenazas, pero son enviados. Van con la autoridad de Jesús. Ya resucitado incluso se corrobora ese envío. Una cita muy conocida, Juan 20:21. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes, le dice a los apóstoles. Entonces no van a ir por iniciativa propia, por ocurrencia de ellos, porque a mí se me dio la gana, voy a ir a predicar, como hacen muchos falsos pastores, que por iniciativa de ellos andan predicando, pero no por mandato de Jesús. A través de la iglesia no lo hacen. Y no se diga otra cita muy conocida, Mateo 28:19, vayan por todo el mundo, hagan que sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, etc. Cristo quiso prolongar su obra, su mensaje de salvación, en personas muy concretas, en una iglesia donde se le da el honor y la gloria a Dios. Carta a los Efesios, capítulo 3, verso 21. A Dios sea la gloria en la iglesia, es decir, en la comunidad de creyentes, en la comunidad de los bautizados. Entonces no cualquiera tiene autoridad para ir a anunciar a Jesús. Ha de pertenecer a aquellos que llamó Cristo y que confió ese poder en su iglesia. ¿Qué tanto hace, decíamos, que Pedro, con esa autoridad que Cristo le confió, pues se junta con los apóstoles demás y van a elegir al que va a ser sucesor del traidor que aparece aquí al final de Judas
Iscariote, el traidor, y eligen a Matías. Capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se elige por iniciativa de Pedro al frente de la iglesia a los primeros diáconos. Ahí está lo que le había dicho Jesús a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Le da autoridad para decidir, y Cristo corrobora eso. Entonces no es una iglesia etérea, perdida en el cosmos, al que se le ocurra hablar de Dios, al que se le ocurra hablar de Cristo, al que se le ocurra hablar de la Biblia. Por eso han surgido tantas sectas, tantos grupos pseudocristianos, por ocurrencias de cada quien y no apegados a este mandato de Jesús. Yo los envío, hay gente específica que Él ha enviado dentro de su iglesia. Pues ese mismo Cristo Jesús es el sumo sacerdote que hemos venido escuchando en la carta a los Hebreos, en la primera lectura. Dice ahí, acabamos de escucharlo, capítulo 8 de Hebreos, versículo 6, Cristo Jesús ha sido llamado a tener un ministerio muy superior, máximo, porque Él es el mediador de una nueva alianza, y una alianza definitiva. Dice en el verso 13, capítulo 8, verso 13 a los Hebreos, si Dios habla de una nueva alianza, está diciendo que la antigua ya quedó superada. Fue preparación para esta nueva alianza que se sella con la sangre de Cristo, con la muerte de Cristo, con el sacrificio de Cristo. Ahorita veremos. Por eso llegó a decir San Agustín, en el Antiguo Testamento, en la antigua alianza, está latente la nueva, hay un anuncio que vendrá alguien. Y en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, está patente la antigua. Aquello que fue preparación se realiza en la nueva alianza por Cristo. Y esta está anunciada en la antigua, pero quedó superada. Si hubiera sido perfecta, decía ahí la palabra de Dios, no hubiera sido necesaria otra nueva alianza. Pero al mismo Dios que habla de la alianza nueva, está dando por hecho que aquella quedó superada, nomás como preparación a la nueva en Cristo Jesús. Si nos vamos al capítulo 9, la carta a los Hebreos, versículo 15, ahí va a decir precisamente que Cristo es mediador de una nueva alianza. Ha redimido con su muerte, con su sangre derramada en la cruz, las transgresiones que se habían realizado. Hablar de la entrega de su sangre, sabemos, es entrega de su vida. Es su pasión, muerte y resurrección por el que se abre a la humanidad el único camino a la eternidad. ¿Dónde se corrobora todo eso? En los relatos de la institución de la Eucaristía que aparecen en los 3 evangelios sinópticos. Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 24, ahí literalmente dice, cáliz de la alianza nueva, es decir, de su sangre derramada en la cruz. Es en el contexto de la institución de la Eucaristía. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 20, exactamente la misma idea. Toma aquel cáliz, aquella copa, y les dice a sus discípulos, es sangre de la alianza eterna. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 28, va a añadir que será derramada para el perdón de los pecados. Lucas va a decir, hagan esto en memoria mía. Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 25, va a decir ahí textualmente también, ¿verdad?
cuando está recordando cómo se instituyó la Eucaristía y cómo la ha recibido él, y vuelve a remachar ahí diciendo, cáliz o copa de la sangre de la alianza nueva. Es decir, el misterio pascual de Cristo sella esta alianza nueva y definitiva. Decíamos el día de ayer, como ahí en la Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 11, va a corroborar, porque cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. No son repeticiones del sacrificio de Cristo en la cruz o de la institución de la Eucaristía. Exactamente el mismo acontecimiento, sino que es la actualización con todo su poder, con toda su fuerza, con toda su eficacia. No son muchas misas, no son muchos sacrificios, no son muchos altares de la cruz. Es el único que se actualiza precisamente en el sacramento, en cada sacramento, porque es donde el Señor da vida a los suyos. Cuánta ha sido nuestra ignorancia, nuestra tristeza, nuestro dolor, que al no valorar lo que Cristo Jesús realizó en la cruz y que se actualiza en cada Eucaristía, que muchos siguen indiferentes. ¿Para qué la misa? ¿Qué flojera? Predican lo mismo, el Padre ni se prepara, etcétera. No ha valorado lo que Cristo hizo por él en el altar de la cruz. No ve cómo brotan por falta de fe en el altar, en cada Eucaristía, bendiciones en abundancia, donde el Señor abre su corazón para cobijarnos con su ternura, con su amor, con su bondad. Si hubiera más fe en los que nos decimos católicos, cada mañana no cabría la gente aquí, porque muchos se quedaron acostados, a lo mejor otros por miedo al COVID, otros por flojera, otros por indiferencia, otros por lo que quieran. Pero si estuvieran dando despensas, ahí estarían desde las 6 de la mañana, ¿verdad? Hay interés, hay conveniencia por un bien material, físico, pero como no hay interés en el bien espiritual, ahí lo dejamos pasando. Y en la misa de 11:45, 11:30, pues vienen a amontonarse algunos y se quedan algunos afuera. Vamos a pedirle pues al Señor valorar cada día más su presencia en la Eucaristía.